Bueno, pues Jaime, como siempre, nos deja sin palabras. Gracias, Jaime, por querer compartir tu ser con nosotros. Vamos a dar paso ahora a la primera de las lámparas de la comunicación. Vamos a conocer nuevos formatos publicitarios digitales para el sector hotelero. Nos van a presentar su caso de éxito José Luis Aranda, Global Digital Marketing Director de Meliá Hotels International, Maritza Goya, Country Manager de Adform Spain, Álvaro Cristóbal, director de la cuenta de Meliá de Adform Spain, y modera Daniel Romero, Business Manager de Adquiver. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Me tocó el año pasado pues, estar en esta misma sala en el lado de ustedes, ¿no? En el lado de la participación en una mesa como ponente. Este año me toca moderar y qué manera de estrenarme, ¿no? Con gente de pues, profesionales de la talla de José Luis Aranda, que es el Global Digital Marketing Manager de una cadena como Meliá, que creo que nadie que esté aquí presente desconoce la cadena Meliá. Maritza Goya, Country Manager de Adform Spain. Bueno, pues es una plataforma tecnológica que permite pues, la compra de medios y que además la conocemos muy bien porque en Adquiver pues, la utilizamos. Y Álvaro, que pues, es el director de la cuenta del Meliá, pues la persona de contacto y que de alguna manera es la persona que lleva un poco esa cuenta para que la estrategia de Meliá a nivel de activación publicitaria pues llegue a éxito, ¿no? Bueno, pues como decía, Meliá, no creo que nadie de los presentes no la conozca, pero es importante por el tema que vamos a hablar, ¿no? Entender la dimensión de la cadena. Estamos hablando de una cadena con una historia de expansión que empezó siendo pues yendo a un segmento vacacional, pero que cada vez pues ha incorporado nuevos hoteles, pero también ha diversificado en términos de segmento, ¿no? Y ya pues no solamente es líder mundial en el segmento vacacional, sino que ha incorporado numerosos hoteles urbanos, además con 9 marcas, que se dice... 10. Bueno, 10 marcas. Gracias por la corrección. Y bueno, pues más de 400 hoteles repartidos en más de 40 países en el mundo. Pues obviamente cuando hablamos de formatos publicitarios, ¿no? Oye, será súper interesante conocer la estrategia, ¿no? O sea, cómo lo hacen para impactar de forma diferenciada, personalizada, diferentes segmentos, ¿no? Y en el caso de Adform, pues una tecnología que permite a anunciantes, agencias, pues activar campañas de forma efectiva y pues, también con más de 20 años de experiencia, con más de 600 empleados en el mundo, y doy fe de que es una tecnología diferenciadora y por eso es uno de nuestros partners principales, ¿vale? Pues paso a la primera pregunta. Bueno, como decía, más de 400 hoteles, más de 40 destinos. ¿Cómo lo hacen? Desde la cadena para impactar de forma, o esa estrategia para impactar de forma diferenciada a cada uno de vuestros segmentos? A ver, no solo más de 40 destinos y el volumen de hoteles, la complejidad, para no llamarlo un challenge, sobre todo es este multiuniverso que tenemos de las 10 marcas, o 10 marcas comerciales, aunque hay más marcas, sobre todo es la macrofragmentación o segmentación que tenemos. Es decir, estamos hablando desde marcas de lujo a marcas o hoteles de lifestyle, para no hablar de marcas, hoteles vacacionales, donde somos muy conocidos y líderes. También en los últimos años nos hemos posicionado mucho en el sector de tipología de hoteles que llamamos leisure, es decir, mix entre vacacional y urbano.
y toda la parte de urbanos, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos una variedad bastante amplia de segmentaciones, no voy a decir las 1000 variaciones de segmentaciones que tenemos, y no solo eso, sino se añade la complejidad a nivel cultural de cada país. No es lo mismo promocionarle un hotel del Caribe a una persona estadounidense de Estados Unidos que Caribe para uno de España o uno de UK, ¿no? Al final el tema cultural, socio cada uno, pues tenemos que ir ajustando estas mismas segmentaciones. Entonces, para nosotros es clave de este macrouniverso y como todas las compañías, ¿no? A nivel de marketing que soy responsable, toda la activación 365 días al año, 24 horas, sin parar, ¿no? Entonces, toda esta segmentación, complejidad de segmentación, la clave es el dato. Vale, creo que lo comentaban o estaba ahí el mensaje mirar del dato, es cómo se gestiona el dato, cómo es la explotación del dato y sobre todo cómo es la activación de ese dato, ese conocimiento del cliente. Y sin toda la tecnología que nos ayude a automatizar, a personalizar, que lo has comentado al principio, pues esto no sería factible, sería muy mano a mano y no nos bastarían toda la gente que hay aquí hoy en IFEMA para poder tener esta activación constantemente. Entonces, la tecnología vinculada con el dato nos permite esta personalización que cuando entramos en cualquier web o con página o tal, pues somos capaces de, si es para familias, si es para parejas, pues hacer estas matizaciones de comunicación de mensajes. Muy bien, muy bien. Bueno, esto obviamente es un reto estratégico, a nivel de estrategia, bueno, conectar esos productos diversos con esos segmentos, pero también es un reto tecnológico, ¿no? Y es la razón por la que nos acompañan desde Adfund. En este caso, bueno, le voy a lanzar la pregunta a Álvaro. Okay. ¿Cómo ha apoyado Adfund para hacer realidad, ¿no? este reto de impactar de forma diferenciada, etcétera? Y pues a nivel tecnológico, ¿no? O sea, cómo apoyan tanto a nivel de tecnológico y de servicio, ¿no? Ok, pues bueno, lo ha comentado José Luis ahora mismo. El reto es mayúsculo. El reto, desde un punto de vista tecnológico, el poder poner y combinar toda esa variedad de variables con las que Melia trabaja y que Melia necesita mostrar a los usuarios en el momento y en el lugar adecuados, pues es un reto bastante importante. Él lo ha comentado. Trabajan en infinidad de países, con infinidad de lenguajes, tienen diferentes marcas, se dirigen a diferentes públicos objetivos y incorporan, o querían al menos incorporar un factor clave también en esa personalización del mensaje con el que llegan a sus usuarios, que es toda la lógica de negocio. Es decir, la ocupación hotelera, la ocupación de habitaciones, precios dinámicos, no tiene el mismo precio una habitación en un mercado que en otro, etcétera, etcétera. Todas estas variables, bueno, pues hacen un cóctel complicado de gestionar desde un punto de vista tecnológico. Pero bueno, cogimos el guante, aceptamos el reto y pusimos en marcha un proyecto de personalización one-to-one, donde a través de creatividades dinámicas, bueno, pues en tiempo real generamos una creatividad totalmente adaptada al usuario al que estamos impactando en ese momento, teniendo en cuenta sus intereses, teniendo en cuenta sus comportamientos, teniendo en cuenta evidentemente el lenguaje que habla, teniendo en cuenta el destino por el que está interesado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y de este modo pues doy un par de datos para que os hagáis una idea de la complejidad de un proyecto de estas características. El año pasado lanzamos alrededor de 124.000 versiones creativas diferentes, 124.000 creatividades específicas diferentes, diferentes lenguajes, diferentes mercados, diferentes hoteles, diferentes marcas, etcétera, 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 ¿vale? En 171 mercados alrededor del mundo y alrededor de 470 millones de impactos publicitarios con estas creatividades personalizadas, insisto, dirigidas específicamente al usuario al que estamos impactando en cada momento. Por tanto, es un reto mayúsculo, pero bueno, la escalabilidad también que permite llevar a cabo este tipo de creatividades personalizadas, creatividades dinámicas, es máxima. Es decir, con una única creatividad somos capaces de formar estas 124.000 versiones creativas diferentes, algo
bueno, completamente inabarcable, completamente inasumible si trabajáramos con, bueno, pues con creatividades, por así decirlo, convencionales, con creatividades estándar genéricas para todo el mundo, ¿no? Y al final es eso, perseguimos impactar con un mensaje personalizado al usuario, con el objetivo, no cabe duda, de maximizar la conversión, de maximizar las reservas de hoteles, que al final es lo que Meliá nos pide cada día. Muy bien, gracias. Voy a volver a José Luis, y, si me lo permite, porque, claro, lo que me están comentando al final, oye, es como han llegado a la hora, ¿no? Pero con los planes de expansión continuos que tiene la cadena, con los retos a nivel digital, que, bueno, pues está cambiando mucho en diferentes aspectos, normativas, etcétera. En limitación cookies, hay mucho cambio que nos, de alguna manera, a todos los actores que estamos trabajando en el mundo digital, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Oye, pues hasta ahora muy bien, y ¿qué es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? A ver, actualmente, para no entrar en temas técnicos de cookies, Sí. regulaciones, por supuesto, no es mi tema, tal, que ayer nuestro presidente ya hizo una rueda de prensa. Yo creo que el ecosistema digital, al final, de todos los players que hay a día de hoy en el mercado, más todos los nuevos que van saliendo en nichos de mercado, hace que desde hace 3-4 años que se unió bastante el ecosistema digital, se está volviendo se ha fragmentado muchísimo, lo que nos hace muy complicado es entender pues qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, si invertir más en un partner o en otro. No voy a nombrar ninguno para no herir susceptibilidades. Pero bueno, desde un Google a un Meta, a un TikTok, a los grandes DSPs también que hay en el mercado, los grandes players de medios que hay en el mercado, que hay muchísimos, entre ellos Adform, que también tiene esa parte. Entonces, entender dónde es que tenemos que invertir, tenemos que tener esta visión omnicanal, que a día de hoy sin el dato en el centro, en tema de medición, es inviable, ¿no? Saber cuál es no solo cuál es la fuente de la verdad, sino es qué es lo que tenemos que tocar para que las cosas funcionen. Como ha dicho Álvaro, al final nosotros como compañía estamos para ofrecer felicidad, experiencias a los clientes que van a los hoteles, pero en mi caso al final tenemos que seguir volúmenes de ventas, ¿no? Conseguir reservas en los hoteles y que cada usuario encuentre su hotel ideal para su viaje que tiene planificado, ¿no? Entonces, eso hace muy, muy complejo, ¿vale? Combinando con el tema de expansión que has comentado, aparte del multimarcas que tenemos, nos estamos creciendo mucho, que ahora ya alrededor de un 60%, 64% de los hoteles activos son marcas de lujo y premium. Eso hace que la comunicación de este tipo de segmento, hablando de lujo para no entrar, tiene que ser mucho más sofisticada, se tiene que transmitir mucho la propuesta de valor, ¿vale? Y formatos como el vídeo es clave. Vídeo, shorts de vídeo, pero para poder transmitir esto en un simple imagen, es muy difícil transmitir el por qué pasar una noche en un hotel o varias noches y pagar 700 euros de media de una noche, ¿no? Hay que explicarle al usuario que por mucho que pueda asumir o tenga ese poder adquisitivo, hay que ofrecerle un poco el feedback, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que trasladar en la comunicación. Entonces, es muy clave esa parte del vídeo, qué palanca tiene. Y eso lleva a cómo este reto de la personalización, qué solución creativa o tecnológica más creativa es la más óptima, no solo para ponerlo en marcha, que cuando empezamos hace bastantes años, 8 creo que llevamos, 8 años, no es ponerlo en marcha, sino es cómo lo mantenemos, cómo vamos evolucionando, qué información metemos relevante. Para un alemán, irse a Mallorca, un tema típico, que ya no se utiliza, pero tal, es pues variable del tiempo, variable de todo lo que puede hacer alrededor del hotel es muy clave. Hay ciertos productos que no, es un todo incluido en el Caribe, ¿qué me ofreces en el hotel? Ya doy por hecho que el tiempo está, tendré una experiencia, ¿qué diferencial tengo? Tema de comida, gastronomía, bueno, diferentes. Entonces, todo eso se tiene que transmitir en una creatividad. Entonces, la única forma es cómo lo podemos automatizar, ¿no? Entonces, eso es muy clave. Y esta micropersonalización que va en contra a lo que todas las grandes plataformas están evangelizando de juntarlo todo, mensaje común, para que los algoritmos sean capaces de entender mejor cuál es el mejor usuario o cliente, pues es buscar este equilibrio entre ambos, ¿no? Y es un poco todo lo que hemos trabajado y seguimos trabajando con el equipo de Adform
para poder llegar a ese punto, ¿no? Y no perder nunca de vista al cliente. Es decir, para nosotros el cliente no es que el cliente esté en el centro, es que en función del cliente tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Entonces, todo lo que nos transmite el cliente tenemos que ir adaptándolo a este universo de comunicación que tenemos en marcha, ¿no? Y es un poco el foco que tenemos. Muy bien. Bueno, pues hemos conocido la perspectiva, ¿no? de la cadena. ¿Ves un tema de acciones? Oye, pues pensar en el 25, ¿no? Acciones en el 25 pretenden hacer o las ven prioritarias y otras más a medio plazo porque ven esa... Sí, a ver, este 25, que por supuesto esto ya viene de meses y tampoco quiero decir años porque todo evoluciona muy rápido, es de qué manera podemos conseguir esta escalabilidad en este mundo de no solo es pensar, quiero hacer una pieza creativa para un Reels un story de Instagram o o en TikTok hacer alguna comunicación. Es esta comunicación de cada una de las marcas o cada uno de los hoteles, porque al final no es lo mismo un hotel de la misma marca en Europa que en Caribe, que en Asia, porque al final es tal, es cómo conseguimos tener la capacidad tecnológica de crear ese contenido o adaptar ese contenido, evolucionar ese contenido. Entonces, este es el gran reto. Y no solo es como los últimos años, que hace 10 años, para decir algo, que ya llevo muchos años en la industria, pasamos de hacer un banner estático que sea dinámico y tal, sino el componente vídeo, cómo se consume de hoy los medios. Si en TikTok la media es 1,6 segundos el tiempo de atención de un usuario para decidir quiero ver algo o no, y ya me llevo otros relacionados, es cómo somos capaces de montar esto y que sea relevante para el cliente y para el usuario. Y que entienda lo que ofrecemos, cuál es el diferencial entre otras marcas, otros productos, que todos son productos muy competitivos, entonces a ver cómo ganamos nuestro share, ¿no? Y es un poco con toda la expansión de hoteles desde Punta Cana hasta Tailandia, Vietnam, que estamos abriendo año a año, pues cómo vas enfocando esto. Entonces la automatización y escalabilidad es la clave. Muy bien, muy bien. Pues ahora me gustaría conocer, bueno, pues ese es un poco el lado de la necesidad, ¿no? El lado de la cadena de tengo esos retos, tengo pues los recursos que tengan para abordarlos internamente, pero obviamente pues se apoyan en proveedores como vosotros. Pues me gustaría conocer la perspectiva un poco para el año 25, que es lo siguiente, para vosotros también adaptarse a esas necesidades, ¿no? A nivel de cadena. Eso es. Pues bueno, empezamos al ser tecnología y como ya venimos hablando todo esto, estamos en un proceso constante de evolución, desarrollo y aprendizaje de todo el cambio en la industria, el cambio en toda la parte de canales y de cómo comunicarnos con todos los usuarios, por lo cual por defecto estamos en constante evolución y en nuevos retos año tras año. Desde Adfork y desde la tecnología en general, la inteligencia artificial, y lo estamos viendo yo creo que alrededor de todos, la feria y en nuestro día a día, la inteligencia artificial es pilar fundamental para ayudarnos a todos estos procesos de automatización, de estandarización, de escalabilidad, no solo para la parte programática a nivel de optimización de campaña, algoritmos, etcétera, pero también cómo automatizar procesos, como venía diciendo Álvaro, ese reto de cómo hacer masivos los mensajes personalizados. Entonces, toda esta parte a nivel de procesos, la inteligencia artificial siempre ayuda, sobre todo a nivel tecnológico. En paralelo a esto, desde Adfork, como tecnología, para cubrir estas necesidades, en concreto pues de uno de nuestros clientes como Meliá, como nuestras agencias, entre ellas vosotros, lo resumimos como en 4 grandes pilares que también va unido a todo lo que venimos hablando en este ratito. La primera es la parte del dato, el first party data y todos los cambios que han habido desde que Google iba a eliminar las cookies, ahora sí, ahora no, hablábamos siempre del cookie-less y ahora de less cookies. Entonces al final la industria va a pasar a tener un multi-ID. Y el reto es, pues, cómo nosotros desde Adfork, ya trabajando todas las soluciones de entornos sin cookies, cómo ya estamos testeando y probando para poder seguir sirviendo campañas y poder seguir dando resultados
en los entornos donde ya cuando no hayan estas cookies o en el multi-ID. El segundo factor es la omnicanalidad, José Luis también ya la acaba de comentar, que es nosotros, y creo que todos al final en nuestro día a día estamos cada vez conectados a una cantidad de dispositivos como usuarios, y en la mayoría de ellos recibimos impactos publicitarios. Entonces ahí está el reto de cómo está claramente una defragmentación de los canales, lleva también una defragmentación o más personalización de los mensajes en cómo nosotros como usuarios o como marcas tenemos que conectar, tanto como marca y como usuario, ¿no? Ese es el reto. Casos como ya a nivel de las estrategias que venís las agencias o los clientes ya implementando, vosotros habéis hecho ya varios tests de cómo implementar de forma estándar la omnicanalidad dentro de los planes, porque ya ha llegado para quedarse, porque ya lo que iremos es sumando más medios, sumando más canales, y lo que hay es que empezar a ver cómo lo estandarizamos y lanzamos el mensaje correcto en cada uno de los canales. Me lleva al tercer punto, que es toda esa desfragmentación de canales y de IDs, ¿cómo lo medimos? Porque al final esto va de rentabilidad, esto va de negocio, y tenemos que buscar una manera de medir y unificar todas esas métricas bajo una misma plataforma, bajo un mismo ecosistema que permita a los anunciantes y a las agencias tomar las decisiones correctas de dónde voy a invertir, qué canal está funcionando mejor que otro para este hotel o para esta marca, y en función de eso, pues sacarle la escalabilidad a nivel de datos muy granulado, qué mensaje funciona, todo eso, pues obviamente es el gran reto, y para lo que estamos ya preparados a nivel de medición. Y por último, ya con esto acabo, es la parte de sostenibilidad. También está súper claro que está sobre la mesa para todas las industrias o en nuestro día a día. La industria hotelera ha hecho avances agigantados a nivel de generar y crear o construir más hoteles más sostenibles, más responsables con el medio ambiente. Meliá creo que es embajador a nivel en la industria hotelera de construir hoteles cada vez más sostenibles, pero creo que todos desde nuestro punto de acción, desde la publicidad, la tecnología, tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en apoyar esta causa. Nosotros desde Adform como DSP fuimos el primero en crear este acuerdo con Scope3, que es un proveedor que permite medir y optimizar las campañas según las campañas publicitarias digitales, según la huella de carbono que tengan los servidores, o en este caso pues los publishers, y en función de eso pues ir optimizando una campaña a nivel de resultados, pero que a su vez sea optimizada a nivel de sostenibilidad. Seguir obteniendo pues resultados positivos, pero más sostenibles. Entonces esos son los 4 pilares: la parte de First Party Data, omnicanalidad, medición y sostenibilidad. Con eso ya creo que tenemos bastante para trabajar y evolucionar en el 2025. Muy bien, pues, oye, pues tenemos que hablar, porque nosotros estamos metidos en un proyecto que, sostenibilidad también, que une marketing y... Ahí se termina de unir. Oye, pues muchas gracias a ti por compartir esos elementos estratégicos de la cadena, una cadena como Meliá que a todos nos gusta un poco, a veces funciona un poco de faro, ¿no? Para otras cadenas. Otras cadenas se miran mucho porque es un ejemplo de éxito, y agradecemos que hayas compartido esas claves con nosotros, y a vosotros, Adform. Primero, gracias por tener una buena tecnología, que además nos facilita mucho la vida a nosotros también. Y nada, gracias también por compartir las claves de presente y de futuro a nivel del campo de la programática y de la compra de medios digitales. Gracias a ti también. Gracias por tenernos. Gracias a ti y a vosotros en general, a Adquiver, por la invitación para estar aquí por esta este ratito. Muchísimas gracias. 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 Muy bien.